Que el Señor les bendiga este precioso día 6 de marzo del 2025. Damos inicio a un nuevo audio de la palabra del Señor para glorificar su nombre. Amén. Y de esta manera llegue a su vida esta palabra de una forma muy especial a través de la guía del Espíritu Santo. Que el Señor le dé un día bendecido, un día lleno de su presencia. Un día donde el Padre sea su guía, déjese guiar, escuche la voz del Señor, amén. No ignore lo que el Espíritu Santo está hablando a su vida cada día. Mi nombre es Jenny Patricia Celaya de Rodríguez, somos la Misión Evangélica Pórtico de Salomón aquí en San Pedro Sula. Estamos bajo la cobertura de nuestra pastora hermana Hilda de Reyes. Dios les bendiga, enviamos saludos a la distancia a toda la congregación, familia, amigos. Así es, hay que creerle al Señor, amén. Tenemos que tener una fe inquebrantable, una fe como aquellos que en Babilonia, dice la palabra, prefirieron ser quemados que acceder a la voluntad del Rey. El tema para este día es: ¿cuál naturaleza domina nuestra vida? ¿Cuál naturaleza domina nuestra vida? Quédese con este tema mientras oramos y ponemos en las manos del Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él sea el que ministre a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, oh Dios, este precioso día. Tú eres el hacedor de milagros, hacedor de maravillas, de prodigios, Señor amado. Tú haces como tú quieres, Señor, en cada caso. Venimos ante tu trono de gracia, sabiendo, Señor, que en tus manos está, Señor, la fuerza, el poder, Señor. En tus manos está el hacer milagros, Señor, el hacer prodigios, el hacer maravillas. Establecemos tu reino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sobre toda necesidad que estén pasando tus hijos, tus hijas, Padre, en esta hora. Cada situación que estén atravesando, Señor amado, sea la mano de Jehová peleando, Señor amado, derribando gigantes, Padre. Como David le cortó la cabeza al gigante, tus hijos, Señor amado, agarren la palabra este precioso día y derriben, Señor, esas cabezas de gigantes que se oponen a tu palabra, que se oponen al llamado, que se oponen a la unción, Señor, que se oponen a las bendiciones de tus hijos, Señor, en esta hora sean derribados, Señor, enfermedades, obstáculos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Todo principado, Señor, que hace resistencia a tus hijos, Señor, para debilitarlos, para agotarlos, Señor, para agobiarlos. Ahora en el nombre de Cristo, clamamos, Señor, esa fe sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre el que está necesitado. Crea, Señor, que tú tienes la primera, la última palabra, Señor, en cada caso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, Señor. Derrama tu gloria, Espíritu Santo, sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada cuerpo necesitado de un milagro. Hablamos la sangre del Cordero de Dios. Hablamos la vida de Dios a través de este medio. Padre, oh sanda, rama, que taraba, canda, raba, sanda, en el nombre de Cristo, por la palabra, Señor amado. Por la palabra, Señor, la palabra sea aplicada, Señor, al espíritu de cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, trae, Señor, un renuevo, trae un nuevo tiempo, Señor, limpia, purifica, sana, salva, alcanza a alguien necesitado, Dios, este precioso día, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema para este día es: ¿cuál naturaleza domina nuestra vida? Ese es el tema y lo encontramos en Romanos 8:6 y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Ocuparnos de la carne es muerte, la palabra lo dice, amén, no lo digo yo, lo dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El texto que hemos leído nos declara que en los seres humanos hay dos naturalezas, amén. David decía: en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre hay naturaleza pecaminosa reclamándose a las vidas que se están formando. En el momento de la gestación hay naturalezas que reclaman al ser humano y pueden ser dos: la naturaleza de la carne, amén, la carnal, y la naturaleza del espíritu o espiritual.
Veamos cada una de ellas. Amén. La naturaleza carnal es la inclinación del ser humano hacia el pecado, a los placeres pecaminosos de este mundo. Es la parte de la vida de una persona que se resiste a Dios y busca satisfacer sus propios deseos sin tomar en cuenta su voluntad. Amén. Es una naturaleza contaminada de pecado, desobediencia, muerte, heredada desde Adán. Amén. Algunos predicadores lo llaman la naturaleza adámica. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Esta naturaleza carnal es la única que está presente en toda persona en el mundo que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Efesios 2:1 y 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza espiritual, el espíritu. La naturaleza espiritual es cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo y ahora procura vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta naturaleza espiritual viene de Dios, es decir, que ha sido engendrada por Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento en Cristo. La naturaleza espiritual no es algo que el ser humano pueda producir por sí mismo. Tengamos bien claro esto, amén. No podemos producirla nosotros mismos, esa naturaleza espiritual, sino que es una obra de Dios. Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Es decir, que en un cristiano convienen ambas naturalezas, que en un cristiano, amén, convienen ambas naturalezas, la carnal, que fue engendrada en nosotros por nuestros padres y está inclinada al pecado, y la espiritual, que es engendrada por nuestro Dios, la cual quiere agradar al Padre Celestial. Y estas dos naturalezas están en continuo conflicto. En Gálatas 5:16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Amén. Hay una lucha a cuál está alimentando más usted, a la carne o al Espíritu. Si alimenta más a la carne va a vencer el espíritu, pero si alimenta más al espíritu, el espíritu va a vencer la carne. Amén. Es una aplicación bien clara. ¿Cómo puedo reconocer cuál de las dos naturalezas domina mi vida? Y lo vemos a través de la palabra, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro cómo podemos reconocer cuál naturaleza es la que domina en cada persona y aún en nosotros mismos, por nuestros frutos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tenemos que comprender que es imposible dar frutos diferentes a los de nuestra naturaleza. Los árboles de limón no darán uvas, ni los árboles de mango darán melones. Cada árbol da los frutos conforme a su naturaleza. De la misma manera es en la vida de cada uno de nosotros. Si nuestra vida es dominada por la naturaleza carnal, vamos a producir frutos de la carne. Y usted ya sabe cuáles son. Gálatas 5:19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los frutos de la carne van contra la voluntad de Dios. Por si nuestra vida es dominada por nuestra naturaleza espiritual, vamos a producir los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios por los frutos del Espíritu. Amén. Dice la palabra que por los frutos nos van a conocer. Tenemos que comprender que es imposible aparentar delante de Dios cuál naturaleza domina nuestra vida. No podemos aparentar ser espirituales, de nada sirve una apariencia de piedad y de santidad delante de Dios cuando en realidad nuestro corazón y nuestra mente están dominados por la carne. Gálatas 6, 7 lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Número 2, ¿cómo podemos lograr que la naturaleza espiritual prevalezca por sobre la naturaleza carnal en nuestra vida? Nos vamos a la palabra en Romanos 8, 12 a 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Amén. No somos deudores a la carne, olvídese de eso. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice la palabra, en este texto podemos encontrar 3 puntos claves para poder vencer la naturaleza carnal en nuestra vida. Primero, debemos reconocer que no somos deudores de la carne. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Lastimosamente, muchos cristianos, por la forma en que viven, por su amor por las cosas del mundo, por sus prioridades, por la indiferencia que tienen para con Dios y para con su iglesia, pareciera que viven agradecidos con la carne, agradecidos con la mundanalidad, como si el mundo y sus placeres hubieran hecho cosas maravillosas en su vida, en sus familias, en sus matrimonios, cuando en realidad es todo lo contrario. Y en lugar de vivir mundanamente, deberíamos decir, ya basta a este estilo de vida que no trajo nada bueno a nuestra vida. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Debemos reconocer que si con alguien tenemos una deuda de agradecimiento por sus misericordias, es con nuestro Dios. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, debemos hacer morir cada día las obras de la carne en nuestra vida. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una advertencia. La palabra nos advierte, amén, antes que las cosas pasen. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que comprender que esta es una decisión diaria. Amén. Vamos a morir diariamente. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Cada día vamos a tener que morir a las obras de la carne y decirle, Espíritu Santo, sé tú el que fluya en mí. La naturaleza carnal de nuestra vida siempre querrá dominar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras prioridades. Pero es importante comprender que si permitimos que nuestra naturaleza carnal tome control de nuestra vida,
la carne hará morir lo espiritual en nosotros. Nos enfriamos espiritualmente, nos alejamos cada día más del Señor. Tristemente, nos convertimos en cristianos carnales y mundanos. Es por eso que si verdaderamente queremos que nuestra naturaleza espiritual doblegue a nuestra naturaleza carnal, debemos cada día recordar y decir lo que el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 2:20. Pablo lo reconocía y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cuando venía el pecado decía, yo estoy crucificado. Cuando venía la tentación decía, yo estoy crucificado. Amén, mire qué poderosa esta palabra. Y más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tercero, ya terminando, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La carne no puede dominarlo a usted, la carne no puede guiarlo a usted. Amén. La fuente de poder, de autoridad y de victoria, gloria a Dios, sobre la carne y sobre el pecado no viene de nosotros, sino de la palabra de Dios. Amén. No nos alimentemos espiritualmente todos los días. No podemos tener poder para vencer la naturaleza carnal en nuestra vida si no nos alimentamos espiritualmente todos los días con la palabra de nuestro Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aprovecho para darle esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Está pasando prueba, está pasando desierto. Use la palabra para vencer ese desierto, ese tiempo de desierto. Use la palabra. Y dígale al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que comprender que el camino de la mundanalidad es un camino que aparentemente es atractivo, seduce nuestra vida con sus placeres y podemos perdernos fácilmente. Es por eso que necesitamos la luz de la palabra para iluminar el camino y poder ver la realidad del pecado. Salmo 119, 105 nos narra y nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a conclusión llegaremos a través de este audio. Toda persona tiene dos naturalezas en constante lucha, amén. La carnal que inclina al pecado y la desobediencia y la espiritual que busca agradar a Dios. Lo que domina en nuestra vida dependerá de nuestras decisiones diarias, amén, diarias. Si alimentamos la carne cosecharemos corrupción, pero si vivimos en el Espíritu disfrutaremos de vida y paz. Para vencer la naturaleza carnal debemos recordar que no le debemos nada al pecado, hacer morir las obras de la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos con este audio de la palabra del Señor, así que yo le invito a que haga morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Y si usted necesita de Cristo, corra en oración y dígale, Padre, yo te pido perdón, Señor, y yo pido que me guíes y que mi nombre lo escribas en el libro de la vida y hagas morir el pecado en mí. A través de tu Espíritu Santo, Dios, yo recibo el perdón. Yo recibo tu visitación, yo te recibo a ti, oh Dios. Si usted se ha alejado, si usted está alejado, si usted se siente frío espiritualmente, este es el día que el Señor ha preparado para su salvación, porque usted no sabe el día que usted es parte de este mundo, el día que el Padre viene por una iglesia santificada. Debemos estar a cuentas para ser arrebatados con Cristo, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Gloria a Dios. Lo felicito porque llegó hasta el final de este audio. Comparta esta palabra con alguien que lo esté necesitando.
Dios le bendiga grande y poderosamente y niéguese a sí mismo cada día, no pare, siga luchando por esa santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos alcanzar ese blanco perfecto que es Jesús, llegar a la estatura del varón perfecto. Que el Señor les bendiga, tenga un hermoso día y disfrute su día, no deje que nada ni nadie le quite ese gozo que el Padre le ha dado. Bendiciones.